¿Estamos en contacto, Beto? Bueno, estamos hablando con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en fin, un amigo además de nuestro y del programa. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Julio, nosotros te queríamos hoy hacer algunas preguntas. En primer lugar, porque hemos leído una nota tuya, la jefa del FMI preocupada por la desigualdad, al tiempo que leíamos una nota, si no me equivoco, de Alfredo Zayat, en la cual dice que Cristalina Georgieva sería peronista, ¿eh? Eh, y la verdad que nos llama la atención porque el peronismo que ha dado para tantas cosas en la Argentina ahora parece que es adecuado plantear que se ha vuelto peronista el Fondo Monetario Internacional. Con lo que esto tiene de gracioso y de dramático, me gustaría escuchar tu comentario. Sí, quizás hay que verlo con ironía. La nota mía empieza con un signo de interrogación, Ujú. diciendo que si Cristalina Georgieva se preocupa por la desigualdad, porque es lo que dice. Hay dos intervenciones públicas de ella, Sí. recientes, una del 7 de enero y otra del 17, que están publicadas en la página del Fondo Monetario Internacional. Y ahí ella dice que estamos en un clima mundial de incertidumbre. Y dice que los problemas de incertidumbre, entre las novedades está el tema del cambio climático, los incendios forestales en Australia y por supuesto la situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y dice el principal impacto de la situación mundial es que está creciendo la desigualdad. Ujú. Da el ejemplo de Gran Bretaña. Dice, en el Reino Unido el 10% más rico tiene la misma riqueza que el 50% de la población de menores ingresos del Reino Unido. Y dice, esto es parecido a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea que si en los principales países capitalistas acontece este nivel de desigualdad, ni hablar de lo que pasa en África, Asia o América Latina. Y entonces, desde ahí, ella plantea, dice, hay que tomar algunas medidas, porque si no, la respuesta pueden ser el populismo o el conflicto social, la agitación social. Ujú. Digamos, algo así como, miren, tienen que hacer hay que tomar algunas medidas urgentes, porque si no va a haber protestas. Pienso yo que está pensando en Chile, en Colombia, en Francia, en Haití, en el nivel de protesta social visible en estas horas. Y entre las cosas que propone, dice, hay que sustentar una propuesta tributaria progresiva. Me imagino que eso es lo que suena bien en el artículo que vos comentás de Zayat Así es. en página 12. Pero bueno, es raro que el Fondo Monetario diga eso cuando el acuerdo con Argentina sostiene políticas de reformas estructurales entre las que está el régimen tributario. Cuando se plantea reforma tributaria en la Argentina no se está pensando en un régimen progresivo. Es más, el mandamás del fondo es Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos lo que ha hecho en este tiempo de Trump es bajar los impuestos a los ricos. Hay una nota ahí en el mismo página 12 de un movimiento de multimillonarios que temen al desborde social Ujú. y plantean que hay que hacerle pagar más impuestos a los ricos. Digamos, es un tema curioso, pero también Cristalina Georgieva pide atender el tema del gasto social y privilegia el tema educación y salud. Y eso va a contramano de las lógicas que imponen los planes de ajuste. Los planes de ajuste son achicar el gasto público social, los salarios a los estatales, a los docentes, a los enfermeros, profesionales de la salud.
digamos que en todo caso solo admiten un crecimiento del gasto de seguridad, de represión. Entonces llama la atención esa parte del discurso, pero termina, dice, la tercera propuesta, además del régimen tributario progresivo, de atender el gasto social, hay que ir a las reformas estructurales, y ahí se le ve la pata a la sota, porque la reforma estructural es la reforma laboral y la reforma previsional, al estilo de la que empuja el gobierno francés, que ahora ha tenido que ir a una tregua y plantear una suspensión transitoria de la reforma previsional francesa para dialogar con organizaciones sindicales, sociales y ver cómo hacer avanzar su proyecto. Proyecto de reforma laboral que acá en la Argentina está a tambor batiente. Más allá que no se haya cambiado la ley laboral, hay muchos acuerdos paritarios, digamos, entre patrones y organizaciones sindicales para flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, los peros patagónicos, acordarte, para favorecer las inversiones en vaca muerta. También lo hizo el sindicato de logística vinculado a Mercado Libre. Digamos que de hecho están haciendo avanzar negociaciones colectivas que modifican los contratos que tienen tradición y antigüedad en la lucha de los 70. Es más, el gobierno actual viene diciendo que no van a avanzar en una reforma laboral integral, pero que van a dejar el tema a la discusión paritaria entre patronales y trabajadores. Digamos que lo que el fondo está diciendo es que hay que ajustar derechos, hay que resignar derechos que corresponden a otra época. Y este es un tema que va a ser discutido en estos próximos días en un encuentro en el Vaticano. Está convocado desde la Iglesia, va a participar el Fondo Monetario. Ahí va a estar el ministro de Economía de la Argentina y su padrino, que es Stiglitz, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, y tanto Stiglitz con el Papa tuvieron una conversación hace 3 o 4 meses, donde por primera vez se juntaron y compartieron ideas similares. Stiglitz lo que sostiene es que hay que volver a un capitalismo reformista, ese que conocimos como el keynesianismo, el estado de bienestar, eso que funcionó en los 30 años que van del 45 al 75, y que la respuesta ha sido, bueno, el neoliberalismo que surgió con las dictaduras militares del Cono Sur, y que supuso privatizaciones, aliento a la iniciativa privada, ajuste fiscal, quita de derechos a todo nivel, que es precisamente este cuadro de situación que ahora el Fondo Monetario describe como crecimiento de desigualdad, efecto principal de la incertidumbre. Y con todas las letras, en un discurso muy cortito de la titular del Fondo Monetario Internacional, dice: si no hacemos algo, lo que va a crecer es el populismo y el conflicto social. Dice populismo, es una forma despectiva de plantear políticas críticas a las que hoy son hegemónicas en el orden capitalista. Y dice agitación social porque está claro que la protesta es lo que está creciendo a escala global, en la Argentina incluso. Si la protesta no es más explícita, es porque acá ha habido expectativas en que bajo el proceso electoral se terminara la experiencia del gobierno Macri, y bueno, estamos en los primeros tramos del nuevo gobierno. Algunas medidas se han tomado y por lo tanto todavía hay expectativas de mecha corta, dicen algunos, para que se profundicen esos cambios y se resuelvan las demandas sociales, que es lo que hasta ahora viene frenando una dinámica de protesta al estilo de las que acontecen en Chile o las que vimos en otros países de América Latina
desde hace muy poquito tiempo. Claro. O sea que digamos que no es que el Fondo Monetario está cambiando, el Fondo Monetario es el instrumento de las grandes transnacionales, de los principales estados capitalistas, especialmente de Estados Unidos, y por lo tanto lo que va a hacer es empujar que haya un mejor clima para los negocios, para la valorización del capital, y nada se puede esperar a favor de las trabajadoras, los trabajadores o los pueblos de parte del Fondo Monetario Internacional. Lo único que cabría es entender el mensaje que están dando, y sobre la base de ese mensaje, así como ellos piensan en iniciativas políticas propias para sustentar y defender el poder, bueno, lo que los movimientos sociales populares tienen que hacer es contrarrestar con iniciativa popular, política, de confrontación con esa orientación de ajuste y reestructuración reaccionaria. Julio, lógicamente que te voy a hacer una pregunta, tiene que ver más que nada con un comentario de coyuntura, porque una parte del ajuste se hace con la devaluación. Si observamos la masa salarial en dólares, en la Argentina ha caído notablemente. Así que una parte del ajuste se ha hecho. Por otra parte, la idea del gasto social del Estado es una idea muy unilateral, porque ese gasto es parte también del consumo, y el consumo es parte de la actividad económica, de manera que es como un perro que se muerde la cola. Ahora, suponiendo que un pueblo dice, bueno, está bien, nos ajustamos el cinturón y hacemos una acumulación primitiva. Perfecto. Hacemos un colchón, digamos, de dinero, por decirlo en términos sencillos y radiales. Argentina carece de un plan estratégico para decir en qué invertiría ese plus que sobrevendría de el ajuste del pueblo. Y da la impresión de que todo eso fluiría al centro del sistema a modo de deuda externa, de pago de intereses de la deuda, de remesas al exterior. ¿Cómo ves esta situación? Mira, hay que hacerlo, como decís vos, radial y sencillo. Todo pueblo está dispuesto a autoajustarse si ve un rumbo y un horizonte. Claro. Por ejemplo, si vos dijeras, yo hice una cuenta hace muy poco, la ley de solidaridad y el crecimiento dispuso que el Estado puede utilizar 4.500 millones de dólares de reservas para pagar deuda. Yo dije, bueno, si eso lo aplicaras a construir viviendas de autogestión, como las que construyen organizaciones populares aquí en la ciudad de Buenos Aires, claro, nada distinto de lo que ocurre, se podrían construir algo así como 65.000 viviendas de 100 metros cuadrados. No es la solución de la vivienda, pero es ocupar a una cantidad muy importante de trabajadoras y trabajadores en forma directa en la autogestión para la construcción, y de manera indirecta en la producción de materiales e insumos necesarios para el proceso de construcción. O sea que hay perspectivas para desarrollos alternativos. Vos podrías utilizar los fondos que hoy se aplican al pago de deuda, o los que se deriven de un ajuste, como vos sugerís, para atender una política de producción alimentaria sustentada en la soberanía alimentaria, que estimule la agricultura comunitaria, la agricultura familiar, pequeñas cooperativas productivas del agro, asociadas a una cadena de distribución de ferias populares en todas las ciudades, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, con un programa federal. Y te menciono el tema de la alimentación porque en la Argentina, país que produce alimentos, el tema de la alimentación, el tema del hambre es un tema serio. Entonces vos lo que tendrías primero que resolver es la alimentación de la población. La Argentina tiene condiciones sobradas, hay tierra,
hay experiencia productiva, hay desarrollos tecnológicos y por si hiciera falta tenés el INTA, el CONICET, la universidad pública, o sea que tenés una dotación técnico-científica que está a disposición de un plan estratégico si se quiere. Por ejemplo, uno dice ahora en la coyuntura el tema es la tarjeta alimentaria. Bueno, está bien para inmediatamente abordar el tema, pero esa tarjeta termina reproduciendo la lógica de los grandes supermercados, porque hay muchos boliches de barrio donde no se puede aplicar la tarjeta. Así es. Porque no tienen el aparatito correspondiente para que la tarjeta pase. Entonces, en un plan estratégico vos tenés que decir cómo articulás la necesidad de alimentación con la capacidad productiva popular que hay en la Argentina, que es inmensa, y claro, eso requiere asistencia de un proyecto, como bien decís, de acumulación originaria. En la Argentina recursos no faltan, estoy hablando de recursos financieros, no es cierto que haya. El tema es reorientar esos recursos. Yo te insisto, 4.500 millones de dólares para pagar deuda es una cifra gigantesca. Y en todo el año pasado se pagaron más de 12.000 millones de dólares de intereses. Así que saca la cuenta, si Argentina suspendiera los pagos de la deuda hoy y aplicara esos recursos que destinó al pago de la deuda a resolver necesidades productivas vinculadas a la alimentación, bueno, ahí tenés un mecanismo para pensar en otra Argentina, otro modelo productivo, otro modelo de desarrollo, otro mecanismo de distribución, formas de resolver concretamente. Buen día, Gambina. Daniel de Abrantes habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Mira, siguiendo el hilo de la conversación, ¿no? Yo agregaría también algo para que nos des tu punto de vista. Estuvimos hablando del ajuste como el gran mecanismo, digamos, que permanentemente se aplica sobre nuestro pueblo y nuestra economía para extraernos las riquezas a través de ese medio y, bueno, como vos decís, pagar la deuda externa, pagar las cuentas estas que se llevan nuestro esfuerzo, el esfuerzo del trabajo de los argentinos. Aparece en el horizonte, ¿sí?, la profundización de otra política que es muy terrible, que es la política extractivista. Claro. Parece ser que la única solución que se le ocurre al gobierno es hacer de la cordillera y de Vaca Muerta la gran meca, tabla de salvación. La tabla de salvación. ¿Cómo? Y acá viene un tema que para mí es interesante discutir. ¿Existe la posibilidad de una política extractivista progresista? Bueno, mirá, creo que está bien formulada la pregunta, es provocadora. A ver, toda política industrial es extractiva. Sobre todo el mundo hoy, el mundo productivo funciona en base a petróleo. O sea que hasta que no cambiemos la matriz energética, la matriz productiva, bueno, siempre vas a depender de lo extractivo. El tema es si la Argentina necesita explotar petróleo para exportarlo, o si la Argentina no tiene que discutir una política energética para una energía que se aplique a un desarrollo autónomo, sustentable, que estimule el desarrollo productivo de la pequeña empresa, la mediana empresa, las empresas recuperadas, las empresas vinculadas a las comunidades, el aliento y desarrollo a nuevos emprendimientos productivos que ponga en condiciones de empleo a esa masa impresionante de trabajadores desocupados, subocupados, o aquellos que están flexibilizados. Entonces, eso sería discutir la política energética. Yo te diría hoy, no es imprescindible y fatal que tengamos que caer en la explotación de Vaca Muerta, que la técnica que se aplica es el fracking, que es la fractura hidráulica, que es la aplicación de tóxicos, que afecta obviamente el medio ambiente, las condiciones de vida de la población, o los estímulos a la megaminería, que
con muy buen criterio, el pueblo mendocino Exacto. salió a la calle y le puso un freno espectacular. Y ahí aparece también otro dato muy importante. El pueblo mendocino se paró frente a todo el establishment político. Así es, lo que es oficialismo y oposición a nivel provincial y nacional. Exacto. O sea, ahí no se puede decir que una parte quería y otra parte no quería, y todos querían, pero la población, que viene acumulando una lucha de muchos años, dijo, no queremos esto, queremos defender el agua. Y a partir de ese derecho de un bien común como es el agua, llevaron adelante una lucha y pusieron por delante cuál es el tipo de modelo productivo que el pueblo mendocino quiere. Un tema que sirve para discutir San Juan, para discutir Chubut, para discutir todas las poblaciones que están en la zona cordillerana. Pero si querés, también sirve para discutir la polémica que generan los pueblos fumigados, claro, el modelo a partir del agronegocio, la soja. O sea, es una discusión muy seria esta que están proponiendo ustedes, muy interesante, y la producción siempre supone un nivel de afectación del medio ambiente, porque desde la antigüedad, cuando un pueblo se asienta en torno de un río, bueno, contamina el río con los desechos que genera el propio asentamiento humano. Siempre hay afectación del medio ambiente. Cuando hasta los pueblos nómades lo que hacían era agotar en su dimensión los recursos que ofrecía la naturaleza y se movían a otro territorio para seguir consumiendo lo que la naturaleza ofrecía. Estoy hablando de condiciones apenas de subsistencia, mucho más ahora con el desarrollo de la ciencia y la técnica, la afectación del medio ambiente es muy fuerte. Por eso hay que discutir qué problemas se quieren resolver. Y yo digo, para atender las necesidades productivas de la población argentina y una inserción adecuada en el sistema mundial, hay que discutir el modelo energético desde una concepción de soberanía energética. Y no hace falta vaca muerta. Ahí podrías seguir poniendo en funcionamiento los pozos existentes vinculados a la extracción de hidrocarburos, pero mucho más alentar y desarrollar energías alternativas. Vuelvo a insistir que hay desarrollos tecnológicos, científicos, profesionales en la Argentina para pensar una política energética de carácter alternativo y que no genere esta desesperación por extraer recursos para exportarlos y obtener dólares para pagar la deuda, porque en definitiva el modelo agroexportador, minero exportador, petróleo, gas exportador es para obtener divisas y pagar la deuda, una deuda que es impagable, que es ilegítima, que es odiosa, y eso nos lleva por supuesto a otro tema que es lo que estamos discutiendo, otro modelo productivo, otro modelo de desarrollo. Julio, el tiempo se nos ha ido, pero voy a pedirle a la radio un minuto, así que voy a solicitarte que hagas uso de tu síntesis. ¿Ves fundamentalmente la clase trabajadora argentina, básicamente a través de sus organizaciones más representativas, bueno, empezando por la CGT, lógicamente, pero también la Central de Trabajadores, a la altura de las circunstancias, a la altura de los desafíos? No, decididamente no. En la Argentina hace falta un nuevo modelo sindical, es lo que inspiró la creación de la CTA en los 90, hoy la CTA está fragmentada en 3 partes, yo integro una de ellas, y eso muestra que el ideario de construir un nuevo modelo sindical en la Argentina no prosperó. Hay muchas otras experiencias en movimientos sociales que intentan agrupar a esa importante magnitud en que se expresan los trabajadores ahora como trabajadores precarios, y por lo tanto sigue pendiente la construcción de una estrategia del movimiento obrero sindical en la Argentina, que bueno, muchos de nosotros seguimos batallando desde los ámbitos en que estamos, sabiendo que no estamos a la altura de las circunstancias, te diría, pero que sigue siendo necesario un proyecto sindical de democracia de base, clasista, anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, antipatriarcal, que luche contra toda forma de racismo y discriminación,
y bueno, porque eso no existe en la Argentina, es que estamos discutiendo tibiamente o temerosamente las consecuencias de estas aplicaciones de políticas hegemónicas en nuestro país. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo. Aquí nosotros ya tenemos que ir a la tanda y nos hemos pasado unos minutos, pero ha sido realmente muy, muy linda la conversación, así que seguramente te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad. Un gustazo, hasta cualquier momento. Abrazo. Fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, y vamos a la tanda.